Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Los saludo y los bendigo con sus familias. Seguimos nuestra explicación de la fe católica basándonos en el Catecismo de la Iglesia Madre Católica, publicado por el Papa San Pío X, bajo el nombre de Catecismo Mayor de San Pío X. Pregunta 837 nos habla del matrimonio. Y en esa pregunta dice, ¿qué efectos produce el sacramento del matrimonio en los esposos? El sacramento del matrimonio acrecienta la santidad, la gracia santificante, junto con la fe, esperanza, caridad, virtudes y dones del Espíritu Santo. Todo crece juntos. Y también confiere gracia especial para cumplir todos los deberes matrimoniales. Expliquemos este asunto de la gracia especial del matrimonio, la gracia del matrimonio. Después hablaremos de la santificación del amor de los esposos por Cristo mismo, nuestro Señor. La gracia del sacramento o la gracia sacramental, según enseña la Iglesia Madre, da a los esposos el que se amen en Cristo con fidelidad y para siempre. Que ningún poder en el mundo intente en adelante separar a los que Dios ha unido. San Mateo 19:6. Entonces la gracia sacramental, la gracia del sacramento, da a los esposos el que se amen en Cristo sin infidelidad y para siempre. El sacramento del matrimonio confiere un derecho riguroso a todas las gracias actuales. Noten bien, esto es importante. El sacramento del matrimonio entre los casados por la Iglesia, no los que están en pecado de unión libre, no. El sacramento del matrimonio confiere, otorga a los esposos un derecho riguroso a todas las gracias, luces, ayudas actuales necesarias para una vida conyugal cristiana. Un derecho también a todos los auxilios materiales y espirituales exigidos para la fundación de un hogar. Esta gracia sacramental acompaña a los esposos durante todos los días de su existencia en la tierra hasta la muerte. Ahora, ¿qué pasa con los que viven en pecado mortal? Bien, los que viven en pecado mortal, bien, pierden esta protección divina. Concretamente, esta gracia del matrimonio es ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, luz que Dios comunica a los esposos todos los días de su vida para quedar fieles, para educar cristianamente a sus hijos, para aguantar, soportar, superar las dificultades, problemas, con tal que no corten el cable con Dios. ¿Qué significa esto? Que no viven en pecado mortal. Ahora, los que viven en pecado mortal, bien, pierden esta protección divina, este derecho riguroso a la ayuda divina. Lo pierden. ¿Y qué pasa? Dije, lo pierden. ¿Y cómo pueden recuperarlo? Bien, aún después de largos años de extravíos, pueden siempre volver por la penitencia, una buena confesión, a sumergirse en esta gracia sacramental como una fuente inagotable de santificación y encontrar en ella el sentido de las cumbres, llegar a la santidad. Por ejemplo, esposos perdidos, esposos separados, esposos infieles, bien, se arrepienten, se confiesan, rectifican, bien, recuperan este derecho riguroso a la gracia y a la santificación. El matrimonio proporciona a los esposos y a los padres todas las gracias de Nazaret, modelo de los hogares cristianos. Es el sacramento de toda la vida familiar en Cristo. Esto dice el padre Filipón en su libro Los sacramentos en la vida cristiana. Ahora vemos un poco lo que dice el Papa Pío XI en su encíclica sobre el matrimonio cristiano acerca de la gracia del matrimonio. Es el párrafo 40-41. Dice el Papa: cuando los fieles, los novios,
prestan el consentimiento de su casamiento frente a la iglesia, cuando los fieles prestan tal consentimiento con ánimo sincero, se abren a sí mismos el tesoro de la gracia sacramental, de donde pueden sacar las fuerzas sobrenaturales para cumplir fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte sus deberes y obligaciones. Entonces, el momento que los esposos ya confesados, ya en estado de gracia, el momento de casarse, dan su consentimiento, aceptando el otro como esposo o esposa, y bien el sacerdote dice: yo os uno en matrimonio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, estos esposos, abren delante sí, para sí mismos, el tesoro de la gracia sacramental. Un tesoro no es poco, es mucho. Tesoro de una ayuda especial de Dios, de donde de ese tesoro pueden sacar las fuerzas no naturales, sino sobrenaturales, una ayuda divina para cumplir fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte sus deberes y sus obligaciones. Como dije, Dios se compromete a darles ayuda y socorro, luz y protección, paciencia, fortaleza y sabiduría para quedar fieles, educar cristianamente a sus hijos, aguantar, soportar, superar las dificultades, con tal que no viven pecado mortal. Pues ese sacramento, dice el Papa, en los que no ponen óbice, ese es el obstáculo, en los que no viven pecado mortal, ese sacramento no solo aumenta el principio permanente de la vida sobrenatural, es decir, la gracia, aumenta la gracia de la santidad, los une más a Dios, sino que también añade dones peculiares, impulsos buenos del alma, gérmenes de gracia, aumentando y perfeccionando las fuerzas de la naturaleza, para que los cónyuges puedan no solo entender lo que es el matrimonio cristiano, sino saborear íntimamente, retener con firmeza, querer eficazmente y llevar a efecto todo lo concerniente al estado conyugal y a sus fines y obligaciones. Finalmente, les concede el derecho de pedir el auxilio actual de la gracia tantas veces cuantas lo necesitan para cumplir los deberes de este estado. Queridos hermanos, esto vale oro lo que dice aquí la Santa Madre Iglesia mediante el Papa Pío XI en su encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, párrafo 40 a 41. Entonces dice aquí algo muy importante, sumamente importante. Los fieles, en el momento de dar su consentimiento en estado de gracia, abren a sí mismo el tesoro de la gracia sacramental, una gracia especial destinada a proteger el matrimonio, a favorecer el matrimonio, a santificar el matrimonio. De ese tesoro, como dije, tesoro no es poco, son millones y millones, podemos decir, de donde pueden sacar las fuerzas naturales. No es fácil soportar, aguantar, vivir con alguien años y años y toda su vida. Entonces, si Dios dijo no divorció, bien puso al lado las fuerzas sobrenaturales divinas que llamamos la casa del matrimonio para soportar, para cumplir fielmente, santamente y continuamente hasta la muerte sus deberes y sus obligaciones. Ahora se casa por la iglesia, por ejemplo, sábado, el domingo no iban a misa y después, chao, hasta 10 años más tarde. Y eso no funciona, eso no es correcto, esto no es cristiano. Casarse por la iglesia es un sacramento, pero hace falta cumplir la ley cristiana de los mandamientos y no solamente una ceremonia religiosa. Eso no vale nada, al contrario. Pues es el sacramento en los que no ponen óbice, es decir, no ponen obstáculo, no viven pecado mortal, no solo aumenta la gracia santificante, la santidad, sino también añade dones peculiares. Dios da unos dones especiales, impulsos buenos del alma para hacer el bien en el matrimonio, en el hogar, gérmenes de gracia, de santidad,
aumentando y perfeccionando incluso las fuerzas de la naturaleza. Santo Tomás dice, la gracia no destruye la naturaleza, sino la perfecciona. Y bien, la santidad aumenta y perfecciona las fuerzas de la naturaleza para que los cónyuges puedan no solo entender eso lo que es el matrimonio cristiano, el amor cristiano, la familia cristiana, sino saborear íntimamente, retener con firmeza, incluso querer eficazmente y llevar a efecto todo lo concerniente al estado conyugal, a sus fines y a sus obligaciones. Entonces, realmente Dios mismo interviene, ayuda a los esposos a retener con firmeza lo que es el matrimonio cristiano, sus fines, obligaciones, a querer eficazmente cumplir con sus deberes y también a llevar a efecto, cumplir lo concerniente, dijimos, a los fines y obligaciones del matrimonio. Otra cosa muy importante, el día de la boda, y en todos los esposos que viven en la gracia de Dios, les concede el derecho de pedir el auxilio actual de la gracia, una protección especial en cada momento, cuantas veces lo necesiten para cumplir los deberes de este estado. Dios, usted sabe, no es como un patrón con dos secretarias terribles. Bien, Dios mismo contesta, digamos, a su teléfono, entre comillas, ¿no? Dios siempre escucha. Dios dice a los esposos, pedid y recibiréis. Dios les da un derecho riguroso a las gracias actuales, que sea luz, que sea paciente, que sea fortaleza para aguantar, soportar, vencer las dificultades. Usted está tentado y bien, pida la gracia de su matrimonio. Está tentado de no aguantar y de abandonar el hogar, pida la gracia de tu matrimonio. Está desanimado, pida la gracia de tu matrimonio. Hombre o mujer, abandonado o abandonada, bien, usted tiene todo esto en tu favor. Hay a veces esposos o esposas abandonados y dice, padre, yo ya no comulgo. ¿Por qué? Porque mi esposo se fue, o mi esposa se fue, estoy solo o sola. Bien, si estás sola viviendo en castidad y santidad, tienes derecho a todos los sacramentos, a la comunión, a la confesión y a la gracia de tu matrimonio. Dios concede el derecho riguroso de pedir el auxilio actual de la gracia. Hay dos tipos de gracia, usted lo sabe. La gracia santificante es como la luz en la lámpara, y la gracia actual es la energía que llega, digamos. La gracia actual, bajo 1000 formas diferentes, Dios interviene, bajo ideas, bajo consejo, bajo fortaleza, etc. Entonces, Dios nuestro Señor da este derecho de pedir el auxilio actual de la gracia. ¿Cuántas veces lo necesitan? Para cumplir los deberes de este estado. Siempre y cuando, dijimos, siempre y cuando que no vivan en pecado mortal. Ahora, los que viven en pecado mortal ya no tienen esto, es culpa de ellos. ¿Y cómo recuperar la gracia de su matrimonio? Bien, confesándose, haciendo una confesión. De ahí la importancia de la confesión, de la comunión para los esposos. Ahora bien, siendo la ley de la divina providencia en el orden sobrenatural que los hombres no recojan el fruto pleno de los sacramentos que reciben después de haber llegado al uso de razón, si no cooperan con la gracia del matrimonio, permanecerá en gran parte un talento inútil sepultado en la tierra, mientras los cónyuges no ejercitan las fuerzas sobrenaturales y cultivan y hagan desarrollar las semillas recibidas en la gracia. Entonces, vivir en gracia, vivir en santidad, no en pecado mortal. Todos los que, por ejemplo, viven en pecado mortal, de infidelidad, de pastillas, de condón, de cobre, de cuidarse, de interrupción del acto conyugal, esto es pecado mortal. Ya pierden todo esto, ya están separados de Dios. Pero si viven en santidad, se muestran dóciles a la gracia, y bien podrán sobrellevar las cargas y cumplir con sus obligaciones, y serán fortalecidos, santificados y como consagrados por un gran sacramento. Pues conforme enseña San Agustín, así como por el bautismo y el orden el hombre queda destinado y es ayudado,
ya para vivir cristianamente, ya para desempeñar el ministerio sacerdotal, respectivamente, sin que jamás se vea destituido del auxilio sacramental de los mismos. Así de igual manera, los fieles, una vez unidos por el vínculo matrimonial, jamás podrán ser privados del auxilio y vínculo del sacramento, con tal que no vivan, dijimos, en pecado mortal. Más aún, cuando el mismo Santo Agustín dice, llevan consigo este vínculo sagrado aun aquellos que han caído en adulterio, aunque no ya para gloria de la gracia, sino para castigo de su crimen. Igual que el apóstata, que como apartándose de la unión con Cristo, aún pierde la fe, no pierde el carácter del sacramento que recibió en el bautismo. Entonces, aunque vivan en pecado o sean infieles, todavía tienen esto de la gracia sacramental, pero para su confusión y condenación, y no para su salvación. Entonces, queridos hermanos, como en resumen dice el Papa en párrafo 44, todo lo cual, venerables hermanos, dice, si lo ponderamos atentamente con fe viva, si ilustramos con la debida luz estos eximios bienes del matrimonio, la prole, los hijos, la fidelidad y el sacramento, nadie podrá menos de admirar la sabiduría, la santidad, la benignidad divina, que proveyó tan copiosamente no solo a la dignidad y felicidad de los cónyuges, sino también a la conservación y propagación del género humano, que puede procurarse nada más que en la casta y sagrada unión del pacto conyugal. Entonces, esta gracia del matrimonio es sumamente importante. Esta gracia sacramental, ayuda especial de Dios, vamos a decir, de cada momento, de cada rato, da a los esposos para que se amen en Cristo con fidelidad y para siempre. Da a los esposos un derecho riguroso a todas las gracias actuales, pedir ayuda a Dios, necesarias para una vida conyugal cristiana, y también un derecho también a todos los auxilios materiales y espirituales exigidos para la fundación de un hogar. Esta gracia sacramental acompaña a los esposos durante todos los días de su vida en esta tierra hasta la muerte. Entonces, vivir en gracia de Dios para recibir esta protección divina. De ahí la importancia de la oración diaria, del rosario si posible, al menos las 3 Aves Marías de la mañana, estar en familia, antes de comer, después de comer, alejarse de las ocasiones del pecado, de las personas. Una persona, que sea hombre o mujer, que está tentada o solicitada o le insinúan, y bien debe alejarse, cortar con esas personas, que sea por Facebook, que sea por teléfono, que sea por correo, que sea por contacto. Es importante alejarse de las ocasiones del pecado. Y si por desgracia hubo pecado, sea lo que sea el pecado, una buena confesión, arrepentimiento y vida de sacramentos y oración. Y también digo a todos, hombres y mujeres, cuídense de las malditas películas, telenovelas que son causa de desgracias y de pecados. Esto no es cristiano. Las películas fueron causa realmente de destrucción de miles y de miles de hogares cristianos. Y también conocer la doctrina cristiana, en lugar, por ejemplo, de mirar estas películas de pecado, de vicio, de burla del matrimonio, y bien, que lean libros buenos, libros de santos, donde ahí vemos familias realmente que dieron nacimiento a santos, a verdaderos cristianos. Y también leer el catecismo es importante. El catecismo es la crema de la Biblia. Leer el catecismo, leer el Evangelio, Nuevo Testamento, leer unos libros importantes del Antiguo Testamento como los Salmos, los Proverbios, la Sabiduría, el Eclesiastes. Todo esto ayuda mucho. Que la Virgen Madre los cuide y todos los santos esposos del cielo vengan a su socorro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo de suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional,
Esto es lo que estamos explicando para que ustedes tengan la colección completa de estas charlas. Tenemos casi 250 charlitas de 15 a 20 minutos. Aprovechan de esto y reenvíenlo a otras personas. Esto también es un acto de caridad. Que Dios los cuide.